La tarde se mueve con Edmundo García y Eddie Levy. La tarde se mueve. La tarde se mueve. La tarde se mueve con Edmundo García y Eddie Levy. Polémica, el mejor resumen noticioso de cara a cara, de cara o cruz. La tarde se mueve. Ya comienza. Este programa es auspiciado por Mar Azul, su agencia de viajes a Cuba con más de 30 años de experiencia. Este programa es presentado por Citgo Petroleum Corporation. Citgo, energía latina, energía solidaria. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a La Tarde se mueve. Les saluda en vivo como cada día, de lunes a viernes entre 5 y 6 de la tarde, Edmundo García en esta 1450 AM. Un programa alternativo cuya página de gran expansión cada día es www.latardesemueve.com. A través de ella nos puede sintonizar desde cualquier lugar del mundo, como lo hacen miles cada día, y escucharnos sin ninguna interferencia y en tiempo real. También pueden encontrar las aplicaciones para cualquier dispositivo electrónico, desde un teléfono, una tableta, cualquiera de los dispositivos modernos electrónicos con acceso a Internet, y puede codificar, porque ahí le damos las aplicaciones, el programa, y simplemente tiene que tocar una tecla y puede escucharnos lo mismo en vivo y en tiempo real sin interferencia que ir a los archivos, si en caso que necesite revisitarlo porque no estuvo en el momento en vivo del programa, porque cada programa es archivado durante 2 semanas en los archivos de audio. La página contiene además un recorrido de muchos años ya de trabajo, con galerías de fotos, de enlaces de video, con transcripciones de entrevistas, 76 y 96 artículos, además de la presentación de sus principales colaboradores y los presentadores Eddie Levy y este servidor. Hoy es el último día de la semana, viernes 24 de enero del año 2014. Dentro de unos días comenzará en La Habana, y será La Habana el epicentro de todo el continente, la segunda cumbre de la CELAC. Ese será el tema más importante de la tarde, aunque habrá otros 2 también importantes, como lo será el hecho de que el senador Bob Menéndez está nuevamente bajo la lupa del Buró Federal de Investigaciones y del Departamento de Justicia. Le diremos las razones por lo cual está bajo investigación. Esto es una nueva investigación al senador Bob Menéndez, que ya arrastra otras, y además como en Miami esto no se ha reportado en el Nuevo Herald ni en español ni en inglés. Sin embargo, en un blog de los periodistas del blog en inglés, que es Nike Politics, sí está. Sin embargo, el periódico no lo reporta. Evidentemente es casi yo creo que es una negligencia con encubrimiento incluido, algo que es noticia en esta comunidad por lo que representa Bob Menéndez. Y también estaremos hablando de las famosas becas a 16 estudiantes cubanos que a través de la Fundación Nacional Cubano-Americana se encuentran en Miami. Para eso tengo invitado hoy viernes al profesor Arturo López Levy desde San Francisco, que anda por San Francisco, estado de California. Muy buenas tardes, Arturo, y muchas gracias por estar con La Tarde se mueve. Bueno, parece que hemos perdido la comunicación con Arturo López Levy, porque primero sonó como que estaba y después sonó como que no estaba. Si quieres, Michael, en lo que restableces la comunicación con Arturo López Levy, cumplimos la primera pausa comercial para que tú puedas establecer la comunicación con Arturo López Levy. Si quieres viajar o enviar a Cuba, confía en Cubamax. Cubamax, su agencia que le da más. Ahora con 12 años de experiencia en viajes y envíos a Cuba. Confía en Cubamax. Con pasajes aéreos a toda Cuba y los precios más competitivos del mercado. Si encuentra algo mejor, se lo mejoramos. Confíe en Cubamax. Con 6 localidades en Hialeah, Southwest de Miami, West Palm Beach y Orlando. Confíe en Cubamax, porque Cubamax le da más. Para mayor información puede llamar al 305-512-0303. 305-512-0303, Cubamax. Confía en Cubamax.
Y ahora una nueva oficina en la Pequeña Habana, en el 1149 Southwest y la 27 Avenida. Nuestra nueva oficina en la Pequeña Habana. Azul Charters desde 1979, su agencia de viajes a Cuba. Son más de 30 años sin fallarle a nuestros clientes. Volamos con aviones Jet de 150 asientos a La Habana los jueves, viernes, sábados y domingos. Y a Camagüey los miércoles y sábados con los precios más bajos del mercado a ambas ciudades. No malgaste su dinero, infórmese, compare precios y reciba el trato profesional y amable que usted merece. Pida a su agencia volar con Mar Azul o llame a nuestras oficinas en Hialeah, Westchester o Pequeña Habana, donde también le ofertamos viajes a Cienfuegos, Holguín y Santiago de Cuba. 305-559-3616. Diga no a los improvisados. Consulte a los profesionales. Mar Azul, 305-559-3616. Desde un principio, su agencia de viajes a Cuba. Los que nunca le han fallado. Mar Azul Charters, Florida Seller of Travelers License. Registración ST17127. Todos los servicios a Cuba en Caribe Express. Pasajes, renta de autos y hoteles, trámites de pasaportes, envíos de dinero y paquetes. Caribe Express es la agencia donde usted obtiene los mejores precios. ¿Por qué pagar más? Prórroga de pasaporte, cartas de invitación, envíos de dinero a viajeros, envíos de paquetes. Visite una de las oficinas de Caribe Express en Miami, West Miami, Kendall o Hialeah. O llame gratis al 1-800-588-6447 y pregunte por la oficina más cerca de usted. 1-800-588-6447. Repito, 1-800-588-6447. Caribe Express, siempre hay una cerca de usted. Bueno, estamos de regreso en La Tarde se Mueve. Espero que tengamos la comunicación con el profesor Arturo López Levi. ¿Estás ahí, Arturo? Sí, Edmundo, ya estoy conectado aquí. Ah, bueno, muy bien, perfecto. Pues nos fuimos a la pausa porque parece que habíamos perdido la comunicación contigo y yo había anunciado los 3 tópicos principales del programa. No sé si escuchaste esa parte. No, yo no escuché nada. Había un ruido ahí permanente y no escuchaba ni siquiera tu voz. Bueno, nada, los 3 tópicos que anuncié, en muy primer lugar, la importancia, todo lo que tiene que ver con la CELAC. Anuncié el tema de la nueva investigación sobre Bob Menéndez, que no ha sido reportada por el órgano oficial de Miami, que es The Miami Herald, el nuevo Herald, aunque sí lo hizo el blog Nike Politics, algo que debería ser noticia y ser publicado para los lectores de esta comunidad, pero evidentemente estos periódicos no solo son negligentes, sino encubren cuando la noticia al parecer no les gusta. Y el otro tema tiene que ver con el asuntico de los estudiantes de la fundación, los pupilos de la fundación que andan por aquí, por Miami durante un semestre. Te propongo comenzar con el tema de la CELAC, que tiene una gran importancia y lo tendrá durante toda la próxima semana, por lo que significa y por su realización en La Habana. Te propongo, hoy el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla inauguró la sala de prensa, donde habrán ya haya acreditado cerca de 456 periodistas para cubrir el evento. Hay un breve audio de unos 2 minutos y tanto que te propongo comenzar por ahí, ¿te parece? Correcto. Vamos a escuchar, son un par de preguntas que le hacen al canciller en la inauguración en el día de hoy para los periodistas que están acreditados. La cifra de periodistas acreditados de forma oficial en Cuba para cubrir la segunda cumbre de la CELAC es de 465, en representación de 194 medios de difusión, procedentes de 29 países. Y esto es en la parte extranjera, y hay 229 informadores cubanos que estarán acreditados dando cobertura a dicha cumbre. Transcurrirá, como todos saben, en Pave Expo, que está al oeste de La Habana, y ahí estarán los jefes de Estado. Vamos a escuchar este pequeño audio de la conferencia de prensa en la inauguración de la sala para los profesionales de la comunicación inaugurada hoy. Vamos a escuchar. Por estos días se va a inaugurar la primera etapa de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. Quisiera un comentario suyo sobre qué significaría para el desarrollo económico de Cuba
esta zona en medio de la actualización de nuestra economía. Sí, yo estoy hablando sobre todo de temas relacionados con la cumbre de la CELAC, y lo que puedo decir es que esperamos la asistencia de presidentes, asistentes a la cumbre, a la inauguración del puerto de Mariel y de la zona especial de desarrollo. No es una actividad oficial de la cumbre, pero coincidirá en los tiempos y seguramente será de interés de las delegaciones presentes en La Habana en este momento. Soy Soledad Álvarez, de la agencia EFE. Le quería plantear dos cuestiones. Una, si nos puede concretar cuántos y qué presidentes han confirmado su asistencia a la cumbre de la CELAC, y en relación con la pregunta que apuntaba Andrea sobre la visita del señor Insulza, quería saber si, al margen de su asistencia como invitado a la cumbre, tiene previsto algún encuentro con autoridades de gobierno, con usted mismo, o si podría caber la posibilidad de que le recibiera el presidente Raúl Castro. También, aunque usted ha expresado que la visita de Insulza es un acto de cortesía internacional diplomática, querría saber si puede tener algún efecto, en cualquier caso, de cara a la próxima cumbre de las Américas, y la eventualidad de Cuba pudiera participar por primera vez en ese evento. Gracias. Sí. Bueno, sabremos cuántas jefas y jefes de Estado habrán venido a la cumbre en el momento en que lleguen. Esperaremos con impaciencia que sea una alta asistencia. Por supuesto, ustedes seguramente recibirán información inmediata y de primera mano de las llegadas y podrán informar a todo el mundo de la presencia, y la cumbre estará informando continuamente sobre el listado de mandatarios asistentes. Entiendo que el señor secretario general de la OEA, como invitado internacional, hará lo mismo que los demás invitados internacionales. En mi opinión, puedo decir que la presencia del señor secretario general de la OEA en La Habana obedece a la práctica de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños de tener un número de invitados internacionales, y que la presidencia pro tempore cubana la ha honrado de manera diplomática y cortés. Bueno, hasta ahí el audio que recibimos, que conseguimos de la conferencia de prensa. Nos hubiese gustado tener todo el audio de toda la conferencia, pero no, este es el audio que ha trascendido en medios de comunicación y en redes sociales de la conferencia de prensa. Tus opiniones en general y sobre la cumbre también, Arturo. Mire, yo creo que la noticia de la presencia de este alto número de jefes de Estado en La Habana... Perdóname Arturo, para que puedas poner mejor tus ideas en contexto, déjame darte una información que trascendió hace escasamente una hora. Se ha confirmado ya el viaje del secretario general de la ONU, no solo de la OEA. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, estará participando en La Habana en esta segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, la próxima semana. Viajará el domingo, estará en La Habana, así que va a estar por lo menos más de 4 días, porque la cumbre va a durar 2 días. Y comienza el martes, será martes y miércoles la cumbre, y si viaja el domingo estará al menos 4 días. Y esto lo han confirmado ya portavoces de las Naciones Unidas, y dicen que va a tener reuniones bilaterales con diversas autoridades gubernamentales anfitrionas de Cuba. O sea, es lo más seguro es que se va a reunir al menos con el presidente Raúl Castro y con otras personalidades del gobierno cubano. Yo no descarto que sea recibido por el líder de la revolución cubana, Fidel Castro. Pues estará Ban Ki-moon, confirmado por la propia ONU allí. Arturo. Mira, yo creo que el hecho de que haya una cumbre con la presencia de un numeroso grupo de jefes de Estado de la región y personalidades internacionales como las que tú has mencionado, el secretario general de la OEA, que fue mencionado en la parte de la entrevista de la conferencia de prensa que dio el canciller Bruno Rodríguez, y la presencia del secretario general Ban Ki-moon en La Habana, yo creo que es una oportunidad muy grande de demostrar el nivel de contacto diplomático e integración política, por llamarlo de alguna manera, o parte de los mecanismos de coordinación política que Cuba es en este momento. Culmina la presidencia cubana en la CELAC, culmina varias iniciativas implementadas en el plano de la consulta y el intercambio de experiencia en áreas como la educación. Hubo una reunión de ministros
bajo el mandato de esta troika. Hubo una reunión que creo que fue en Perú o en Ecuador, no recuerdo exactamente cuál de los dos lugares, sobre lucha anticorrupción. Hubo una visita de la troika ampliada a Rusia. Ha habido un aumento de la coordinación diplomática en los organismos internacionales, particularmente en la ONU, y se culmina con una discusión en este tema de el enfrentamiento a la pobreza en la región, y un propósito que viene caminando desde hace tiempo, porque esto viene Arturo, caminando desde hace tiempo. Arturo, perdón. Es que se te pasa un dato importante. Hubo una reunión de ministros de cultura en Jamaica también. Efectivamente, hubo una reunión de ministros de cultura en Jamaica, y ahora en el contexto de la cumbre hay la intención de declarar a América Latina una zona de paz, que es un objetivo que ha venido caminando por parte de muchas cancillerías desde hace bastante tiempo, y que obedece a la dinámica que yo creo que ha sido la guía en la presidencia cubana en la CELAC, que es mover temas de agenda común más allá de las diferencias ideológicas y diferencias que hay de carácter político entre los diferentes líderes de la región, que se mueven dentro de un espectro ideológico bastante grande, desde los miembros de la CELAC, desde los miembros del ALBA, que son miembros también de la CELAC y que han jugado un papel importante en la creación de la organización, hasta presidentes que digamos se inclinan un poco más a la derecha, como fue el caso de uno de sus fundadores más importantes, que fue el presidente Felipe Calderón de México, y el presidente Sebastián Piñera de Chile, o el presidente Juan Manuel Santos de Colombia. Entonces, yo creo que en ese sentido hay un logro importante para la región. Cuando digo importante también lo digo, es importante y discreto a la vez, porque nadie puede esperar que una organización que tiene 2 años vaya a resolver todos los problemas de la región, o que se vaya a una presidencia que tiene que actuar sobre la base del consenso, vaya a hacer un parteaguas en la historia regional de integración, ni mucho menos, pero son elementos que apuntan a crear, como digamos, un cambio significativo dentro de una línea general de continuidad en la cual se crea esta organización que por primera vez agrupa a todos los países latinoamericanos y caribeños. En el contexto de Cuba como tal, ya como país, con su política exterior específica, la segunda cumbre de la CELAC confirma la brecha existente entre Washington y el resto del continente con respecto a Cuba. Mientras Washington insiste en una política de cambio de régimen impuesto desde fuera, los países latinoamericanos y caribeños, aún aquellos que tienen importantes diferencias con el sistema político cubano, apuestan por acompañar los procesos de reforma económica y liberalización que tienen lugar en la isla. Es importante notar la visita de los 2 presidentes de las potencias regionales más significativas. Estamos hablando de México, donde hay un proceso grande de mejoramiento de las relaciones, y la visita del presidente Peña Nieto es una visita muy importante, puesto que tiene también un contenido bilateral. Estamos hablando de una cancelación importante de la deuda cubana en los meses pasados, y declaraciones del canciller Meade de que la política de México hacia Cuba era acompañar y apoyar las reformas que están teniendo lugar. Arturo, no sé si te malinterpreté o si voy a discrepar contigo en un punto, ¿no? Tú dices que es un organismo muy joven y que no sé si yo te malinterpreté o es que te entendí bien, pero que no constituía un parteaguas. O sea, tú dijiste eso en una parte de tu intervención ahora. Sí, lo dije. No, yo discrepo de aquí a Hong Kong contigo en que no es un parteaguas. Yo creo que realmente la construcción que ha sido elaborado piedra a piedra, y vamos a hablar bien claro, la idea de la CELAC viene del líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro Ruz, desde 1959, aunque no tendría ese nombre. Incluso en su primera visita al exterior, Fidel Castro a Venezuela, en el propio año 59,
habla de que solamente la unidad de América Latina puede hacer libre, independiente y progresar América Latina. En un acto público en Caracas, en su visita. Comienza a consolidarse. No, en Caracas, en Valencia, en varios lugares. Bueno, ese fue uno de sus principales mensajes en la visita de enero del 59 a Caracas. En enero del 59. Esto comienza a materializarse ya con Hugo Chávez como presidente de Venezuela después de 1999. Y sí, en mi opinión, y ahí discrepo con el profesor López Levy, sí es un verdadero parteaguas. Porque ¿qué era América Latina antes de la CELAC? Bueno, a través de la OEA, que era y es y sigue siendo un organismo supeditado y arrodillado a los intereses de la política exterior de los Estados Unidos, como queda demostrado desde la expulsión de Cuba hasta nuestros días, hasta su mala intención o su falta de principio en no alinearse junto a los países de América Latina con conflictos como el de las Malvinas, la OEA no respaldar y traicionar sus propios principios, pues realmente lo que ha sido era un organismo títere. Y creo que por muchas buenas intenciones el señor Insulza, y creo que es a partir de la CELAC que América Latina, con gobiernos de izquierda, de centro, de derecha, del espectro político que usted los quiera poner, han comenzado en medio de sus diferencias naturales por historia, por sociología, por todos los aspectos, a buscar en medio de la diferencia la unidad, pero sin la intervención de los grandes intereses imperiales. Así que yo sí creo que la creación de la CELAC es un acto de gran soberanía, o tal vez el primer acto de gran soberanía del siglo XXI en América Latina, y discrepo, por tanto, de la opinión del profesor López Levy. Yo no quiero rebajar el mérito de lo que es la segunda cumbre de la CELAC en La Habana. Yo creo, como te dije, ya apunté a cosas concretas en las cuales me parece que se han producido grandes avances, o avances significativos, por llamarlo de una manera. Yo lo que me refiero es a que tampoco es, sano, es la manera yo de verlo, crear las expectativas de que la historia se va a cambiar en los próximos 2 o 3 días. Yo no creo que un año de dirección cubana de la CELAC va a cambiar la historia de las relaciones interamericanas o incluso las relaciones interlatinoamericanas o intralatinoamericanas. A mí me parece que sí, que tiene elementos importantes y tú has apuntado algunos de ellos. Y sin duda, no, si vamos a hablar del ideal de la unidad latinoamericana, empieza en el Congreso de Panamá, pasamos por el propósito martiano, incluso que con la independencia de Cuba veía ahí una causa célebre que podía aglutinar a todos los países del subcontinente para crear lo que decía un equilibrio en las Américas que tendría que ver con un equilibrio en el mundo. Eso tiene que ver incluso con concepciones de relaciones internacionales que favorecen la idea de un balance, de un equilibrio de poderes. Arturo, tú tienes razón. Pero tú acabas de decir, tú acabas de afirmar que el año de presidencia de Cuba no va a marcar en 2 o 3 días un cambio en América Latina. Yo vuelvo a discrepar y te voy a decir, no solo con la presidencia de Cuba, incluyendo cuando se inauguró con la presidencia de Chile con el presidente Piñera. Ya las relaciones en América Latina no es que van a cambiar, es que ya cambiaron. Es que ya hoy hay una América Latina diferente a hace 2 años atrás. Ya cambiaron. Que eso se puede seguir profundizando, pero a eso se aspira. Pero ya cambiaron, no es que van a cambiar. Ya ha habido un cambio sustancial que incluso lleva a los intereses hegemónicos a tratar ya de crear diversionismo y de tratar de contrarrestar el cambio que ya se ha producido. Eso ya es un hecho. Yo creo que primero, algo tuvo que cambiar para que desde 1959, cuando tú apuntabas con razón de que el presidente Fidel Castro llamó a la unidad continental y a la unidad de los pueblos de América Latina, y que esto ocurra ahora, muchas cosas tienen que haber cambiado en ese proceso, y por eso yo insisto, tú estás insistiendo en los elementos de ruptura positiva. Yo te llamo la atención sobre elementos de continuidad que van desde la creación del grupo de Contadora, la creación del grupo de Río,
el ejercicio asertivo de una diplomacia más latinoamericanista, por el caso de Itamaraty, la diplomacia brasileña, y también el rebasamiento en el caso de México, por eso mencioné al presidente Felipe Calderón, en el caso de México, de esa especie de parálisis que hubo durante la presidencia de Ernesto Zedillo y después del presidente Fox, cuando México consiguió la idea de mirar al norte como una alternativa a mirar a América Latina, cuando en realidad esas dos políticas para la diplomacia mexicana eran políticas complementarias. Y una cosa importante es que no se debe olvidar que donde se acordó la creación de la CELAC fue una reunión en Cancún, donde el anfitrión era el presidente Calderón, dentro de un contexto que, como tú tienes razón, en que se caracterizaba por un mayor auge de la diplomacia de aquellos que insistían en la alternativa bolivariana, como fue el caso del presidente Hugo Chávez. Recordemos también lo que pasó en la cumbre, en la reunión de Mar del Plata, de la OEA, y la cumbre de las Américas de Mar del Plata, y la situación que estamos viendo, que hay elementos que no empezaron con la presidencia cubana, y yo creo que la presidencia cubana, más que todo, lo que ha hecho es insistir en ese camino y darle una forma más institucional con sus logros y los defectos que todavía se mantienen. Por ejemplo, la CELAC no tiene una secretaría permanente, actúa a través de un mecanismo de una troika, no tiene una sede, cosas que otras organizaciones tienen, y que eventualmente, si ese fuera el proyecto de tener una institucionalidad de integración, tendría que en algún momento llegarla a lograr, pero eso partir de decirte que no se puede lograr en cuestión de un año, ni mucho menos, es cuestión de ir caminando y adaptarse, que muchas cosas en política se logran así. A veces en la vida, en la política, en todo, es más fácil lidiar con las bajadas y las subidas, los retos cuando uno se está cayendo, por los retos cuando el camino está para ascender, que con esas posiciones en las cuales el terreno es mucho más flat, mucho más plano, y lo que hay que hacer es hacer lo correcto, ir machacando para que eventualmente políticas de largo plazo tengan resultados. Bueno, te decía que en términos cubanos, que para volver al punto en que estaba, aparte de la visita de Peña Nieto, está la visita de Dilma Rousseff, que no solo como parte de la cumbre, sino para la inauguración de las obras del puerto de Mariel, que han sido construidas como parte de una gran inversión del Banco Brasileño para el Desarrollo, y en la cual hay pues grandes esperanzas en términos de la política de reforma, de desarrollo de Cuba, etcétera. Y último, pero no menos importante, también el espaldarazo que implica a la gestión cubana como país mediador en el conflicto civil colombiano, en el cual es importante la presencia del presidente Juan Manuel Santos de Colombia en Cuba. Y en este sentido yo creo que la cumbre calza con el objetivo estratégico de política exterior cubana de crear un mundo amistoso para las reformas económicas y liberalizaciones en curso, y apunta a hacer difícil también una cumbre de las Américas en Cuba, en Panamá, en el 2015. Algo que yo creo que tiene que ver mucho con esa propuesta o ese propósito de derrotar al embargo estadounidense, creando condiciones de desarrollo económico a partir de las relaciones con terceros países. Tú sabes que este ha sido un camino largo. Yo el lunes voy a mostrar un sendo reportaje que recorre todo este largo camino, cómo se ha llegado. Porque además, no es menos, o sea, es una verdad casi de perogrullo, que Estados Unidos, y de esto lo advertía Martí, pero además lo había advertido antes de Martí Bolívar, desde Bolívar lo viene advirtiendo, desde la Gran Colombia, desde que la fundación del Estado de la Gran Colombia, que realmente él veía la intención de Estados Unidos en dividir
en dividir la unidad de los países de América Latina. Y esto ha pasado por muchos procesos, pero estas ideas de integración vienen desde Bolívar y desde Martí. En épocas recientes, desde los años 90, incluso Fidel Castro advertía ya en el año 91 y se vieron después en la propia presidencia de Clinton, se ve la intención de, a través del ALCA, absorber los procesos de integración que se vislumbraban en el horizonte político de América Latina. O sea, inmediatamente la política exterior norteamericana, bajo la presidencia de Clinton, intenta inmediatamente absorber y manipular, como había hecho para dominar sus intereses dentro de la América Latina. Fidel Castro es el primero que advierte de la intención, y comienzan ahí hasta que llega a fundarse el ALBA, y comienzan, como tú hiciste, un recorrido, distintos mecanismos de integración, Grupo de Río, en fin, y se llega a la CELAC. La CELAC realmente solamente tiene 2 años de instituida, y recuerdo que en una cumbre de países, una llamada de las cumbres de las Américas, donde realmente el ya fallecido presidente Néstor Kirchner de Argentina sacó el sable de la unidad latinoamericana delante del presidente criminal George W. Bush, que tuvo que bajar la cabeza, porque allí delante del emperador Bush el presidente Kirchner sacó el sable de América Latina precisamente diciendo que Cuba tenía que dejar de ser excluida dentro del Concierto de Naciones y criticando la política norteamericana. O sea, yo creo que ha sido un proceso de caminar que todavía, que en apenas 2 años ha logrado muchísimo. Esa es mi opinión, realmente que ha logrado mucho para 2 años. Bueno, déjame decirte también, como mismo tú apuntas las cosas en las cuales discrepas con lo que yo he dicho, tú sabes que tengo una visión diferente sobre el sistema interamericano, y en varias veces lo hemos conversado, incluso aquí en tu programa. A mí me parece que la presencia del secretario general José Miguel Insulza en Cuba, el hecho de que la CELAC lo invite a una cumbre en Cuba y que él vaya allí, también expresa cambios importantes que han ocurrido en el sistema interamericano, que van desde los cambios entre la reunión sexta de Montevideo, la sexta Asamblea General, cuando Cuba fue expulsada de la OEA, a lo que fue la Asamblea de San Pedro Sula en el 2009, cuando por consenso se decidieron suspender aquellas sanciones que nunca tenían ningún sentido. Para empezar, los propios países que componen el sistema interamericano han cambiado mucho. Cuba fue expulsada a partir de dobles estándares sobre democracia y alianzas extracontinentales por un grupo de dictaduras, porque hay que decirlo así, la mayor parte de esos países eran dictaduras militares, y el tipo de continente que vivimos ahora es un continente muy diferente. Hay una gran diferencia entre un presidente Víctor Paz Estenssoro en Bolivia y un presidente como el presidente Evo Morales. Hay una gran diferencia entre un Arturo Frondizi en Argentina y un presidente como es la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, y que siempre he sido partidario, tú sabes que lo he dicho, que yo creo que Cuba debería tener un enfoque menos rígido, más flexible hacia el sistema interamericano, lo cual no implica un retorno inmediato a la OEA, pero hay foros del sistema interamericano, que es mi opinión, y eso lo he escrito en un trabajo, por ejemplo, que se llama Cuba y la OEA, Continuidad y Cambio, que lo publicó la revista de la Universidad de Salamanca para América Latina, en el cual recomiendo que Cuba mire de una manera más discrecional áreas dentro del sistema interamericano en la cual puede empezar a cooperar, como digamos el Comité Interamericano contra el Terrorismo. Cuba acaba de declarar incluso que la adopción de un grupo de leyes para aplicar de una manera mucho más enfática, no es que no lo hubiera hecho antes, legislación contra el financiamiento del terrorismo, y que muchas veces se puede integrar con las convenciones interamericanas al respecto. Y algunas de las opiniones que tú has dado sobre el siglo XIX, tú has hablado de Bolívar, las opiniones de Bolívar sobre Estados Unidos, las opiniones de Martí. Yo quiero llamar también la atención de que hay un mundo bastante distinto del cual nosotros mismos somos parte, los cubanos que vivimos en los Estados Unidos y los latinos
que vivimos en el suroeste de los Estados Unidos y en general en todo el país. Estados Unidos no es nada más analizar, mirar desde América Latina a los Estados Unidos, y eso es una crítica que en alguna medida lo han hecho algunos pensadores de izquierda y también del tradicionalismo latinoamericano de derecha. Mirar a los Estados Unidos como un país diferente de América Latina, yo creo que olvida matices importantes, puesto que el componente latinoamericano en los últimos años, empezando por el programa Bracero, toda la presencia de latinoamericanos aquí, el hecho de que la frontera cruzó a una gran parte de población latina en el suroeste, es algo que conozco porque he vivido en estados donde había un gran componente latino, incluso de toda una vida histórico. Yo creo que es un error porque ese gigante que es los latinos en los Estados Unidos, el papel que han jugado en la reivindicación de sus derechos, en la reivindicación de una relación... Sí, pero ese sería, mira, esa es otra conferencia, Arturo, vamos al grano, esa es otra conferencia, esa es una conferencia con una clase. Eso tiene que ver los líderes esa es otra conferencia. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Arturo, lo que ha hecho Estados Unidos, Arturo, lo que ha hecho Estados Unidos con América Latina a lo largo de estos siglos ha sido expoliar sus recursos económicos, dividir a la América Latina, invadir militarmente, espérate, pero déjame precisar, invadir militarmente, derrocar soberanías, derrocar democracias, imponer gobiernos criminales, secundar terrorismo, financiar, proteger terroristas, ser activo partícipe en planes como el Plan Cóndor para destituir un presidente democrático y que miles y miles de jóvenes aparecieran muertos y torturados. Eso estaba aprobado por administraciones norteamericanas y la historiografía no lo puede cambiar por mucho que lo intente de disimular con otras hipocresías. Ahora, ¿para qué necesita Cuba? Déjame decirte lo que decía Martí cuando Fidel hace referencia a la Organización de Estados Americanos, que no solo obedeciendo órdenes expulsa a Cuba de la OEA, sino que era también porque venía una invasión entrenada por la CIA para derrocar a la Revolución Cubana, que venía pegadito, eso estaba juntico. ¿Qué importancia tiene la OEA? Ninguna. La CELAC hoy en día es un organismo más integrador y más representativo de los intereses de América Latina de lo que puede significar la OEA. La OEA es un mamotreto obsoleto para los intereses verdaderos de América Latina. Y la invitación de Insulza, creo que el canciller lo deja muy claro, es que ya como tradición, la OEA es invitada y su secretario general es invitado, y como parte de esa tradición diplomática que se ha venido llevando a cabo, es que esté invitado el presidente Insulza. Pero realmente Cuba descarta por completo y utilizan y vuelven a repetir la frase de Martí: primero se unirán los dos océanos, los del norte y del sur, y nacerá una serpiente de un huevo de águila a que Cuba se vuelva a sentar en la OEA. Ese es un área que ya tú has puesto tus elementos. Yo creo que independiente de que exista la CELAC, Cuba, México, Brasil, los países de América Latina necesitan un foco, un foro, un lugar para dialogar y conversar con la otra parte de este hemisferio, que son los Estados Unidos y Canadá, y para eso yo creo que un medio apropiado es que exista una organización de carácter continental, que una no está en oposición a la otra, y yo creo que la razón de que Cuba invita al secretario general también es porque la mayoría de los países latinoamericanos y sobre todo las dos potencias regionales más importantes han declarado que conciben la organización no como una alternativa para suplantar a la OEA, que tiene muchos problemas. Yo estoy de acuerdo contigo que la OEA tiene muchos problemas, y si quieres te sumo muchos más, empezando por los graves problemas económicos que tienen y la hostilidad contra la OEA que en este momento tiene la derecha norteamericana, que son por otras razones. Sin embargo, yo creo que la necesidad de un foro donde se sienten los países de Norteamérica a dialogar con los países de América Latina es innegable, y yo no veo razón por la cual incluso me parece que sería más óptimo una relación en la cual participaría Cuba en algunas áreas de ese sistema interamericano, como decirte la Sociedad Panamericana de Geografía e Historia. De hecho, Cuba participa
en la Organización Panamericana de la Salud como parte de la integración a la Organización Mundial de la Salud, que fue una de la única área donde, a pesar de la expulsión de Cuba de la OEA, Cuba siguió participando. La Organización Panamericana de la Salud es parte del sistema interamericano. Cuba ha hecho un aporte extraordinario a la Organización Panamericana de la Salud. Extraordinario el aporte que ha hecho Cuba a esa organización. Arturo, vamos a una pausa comercial y a ver si podemos tocar algún otro tópico de los que tenemos para la tarde. ¿Te parece? Sí, claro, con gusto. Vamos a la segunda pausa comercial. Bacuba, con más de 40 años en el mercado. Bacuba, dinero de su viaje al 15%, entrega rápida y segura. Bacuba, consiga los pasajes con el mejor precio del mercado. Bacuba, haga su reserva de hotel y carros. Bacuba, tramita sus papeles y visas para viajar a Cuba. Bacuba, teléfono 305-649-3491. Bacuba, 305-649-3491. Gulf Stream, la línea que vuela a Cuba los 7 días de la semana. Gulf Stream vuela los lunes, jueves y domingo a la 1:30 de la tarde, los martes, miércoles y viernes a las 12:30 del mediodía, regresando desde La Habana al caer de la tarde. Pídale a su agencia favorita volar con Gulf Stream, la agencia que nunca lo deja en tierra y donde el pasajero es siempre lo primero. Gulf Stream, 305-428-2828, 305-428-2828, Gulf Stream. Wilson International. En toda la industria de viajes a Cuba, usted no encontrará otra empresa tan dedicada como Wilson a darle un servicio cortés, eficiente y muy personal. ¿Y sabe por qué afirmamos esto con tanta certeza? Porque usted, nuestro cliente, es el centro de nuestra operación. Y para garantizarle ese servicio, el presidente de Wilson y los ejecutivos de nuestra empresa están junto a usted en el aeropuerto el día de vuelo. Por aquello de que el ojo del amo, allí estamos para garantizarle que todo salga como usted espera. Wilson International, el servicio más personalizado de toda la industria de viajes a Cuba. Para información llame al 305-662-6842. Wilson International vuela a La Habana lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y los viernes a Santiago de Cuba. Sí, vuelve con Sael, su mejor opción cuando viaja a Cuba. Regálese la maravillosa experiencia de volver. En Sael encontrará el profesionalismo y la amabilidad que usted merece. Ahora en su nueva localización, 4475 Southwest 8 Calle, en el corazón de Miami. Visite a su agencia favorita y pídale viajar con Sael o llámenos al 643-2200. Volamos a La Habana martes, jueves, viernes, sábados y domingos, y a Holguín jueves y sábados. Definitivamente, Sael, su mejor opción. 643-2200. Sí, vuelve. Vuelve para que la vida pueda florecer. Estamos de regreso en La Tarde se Mueve en compañía del profesor Arturo López Levis desde San Francisco, California. Miren, está reportado y además ha revelado por cadenas de televisión como la NBC, incluso el blog de los periodistas de The Miami Herald, conocido como Nike Politics, lo reporta. Se supone que todo lo que tenga que ver en esta comunidad con un funcionario federal y mucho más un senador llamado cubanoamericano,
realmente es un senador americano. Bob Menéndez ni siquiera nació en Cuba. Sus padres se exiliaron como los de Marco Rubio, huyendo de la dictadura de Batista, no contra Fidel ni nada de eso. Todo lo demás es cuento de camino de esta gente. Bueno, este senador, que siempre vive en olor de escándalo, que está siendo investigado por su relación con el oftalmólogo Salomón Meldin, por usar su avión, donde ha habido alegaciones de todo tipo, hasta trata de personas, de mujeres, prostitución, cosas que han estado bajo investigación, recibir donaciones ilegales. Este periodiquito de aquí ni siquiera ha tenido la honestidad de reportar lo que sus propios periodistas han escrito en sus blogs dentro del propio periódico. Está nuevamente bajo investigación del FBI y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, este escandaloso senador Bob Menéndez. Y la razón es porque habría utilizado influencia indebida, algo por lo cual se le ha acusado ya en varias ocasiones, para proteger a dos personas solicitadas por Ecuador, los famosos banqueros hermanos Isaías, que defalcaron un banco del pueblo salvadoreño y se robaron más de 200 millones de dólares, que viven aquí en Cocoplón porque Bob Menéndez, según se le acusa y según está siendo investigado, utilizó su influencia para conseguirle una protección, cuando además la Interpol los ha solicitado y el gobierno del Ecuador los está reclamando. Pero ahora sale a relucir además que Bob Menéndez, a cambio de esto, habría recibido contribuciones, grandes contribuciones a las arcas de su reelección, de sus campañas, de sus cosas. O sea, cada vez más, y esta es mi opinión, Bob Menéndez tiene un tufo de mafioso, pero de mafioso, y es un bochorno que este señor sea el chairman del comité, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. Este hombre apesta, y apesta a delincuente. Es mi opinión, y es algo que no se ha reportado. No sé qué piensa el profesor López Levy. Mira, el caso ya del senador Menéndez yo creo que es más que preocupante. La política, déjame decir, la política de Nueva Jersey no es una política muy limpia, que digamos, de inicio. Incluso desde el inicio de su carrera, él estuvo envuelto en problemas allí. Se dice que él era parte del apoyo de uno de los tabúes ahí de la política interna, no recuerdo ahora el nombre, un italiano, y después él incluso declaró en contra de esa persona en un juicio, y eso fue muy importante en el inicio de su carrera política. Y después nunca, como desde entonces, como dice, hay una canción de Nana que dice, desde entonces no ha parado de llover. Menéndez ha tenido problemas con contratos de inmigrantes ilegales en sus oficinas, con acusaciones de tráfico de influencia. La relación con el doctor Mengen es una relación muy, muy controversial, que motivó una investigación del Comité de Ética del Senado, del cual todavía no sabemos los resultados. Eso pasa años y años, y eso ilustra un poco los problemas que tenemos aquí en Estados Unidos, a veces de gobernabilidad y de un mínimo de ética y de justicia. Si una persona se mete en una tienda y se trata de llevar, digamos, un perfume, y en la salida lo descubren, esa persona no puede decir, no, yo voy a devolver el perfume. Esa persona es reportada a la policía, pasa un registro de ladrones, shoplifter le dicen a eso, de ir a las tiendas a llevarse cosas, y puede ser una persona hasta incluso muy pobre. Sin embargo, el senador Menéndez recibió un cheque, donaciones atribuidas a tráfico de influencia, incluso hizo gestiones para que el FBI, desde su oficina se hicieron gestiones para que el FBI no investigara apropiadamente el escándalo del doctor Mengen, y la solución que parece que ellos adoptaron fue que él devolviera un cheque, hiciera un cheque por $58,000. Imagínate tú, es como que tú haces algo ahí en un lugar, o cualquier persona, no te pongo aquí como ejemplo concreto, que te lleve $58,000 que recibes ilegalmente para cualquiera de tus acciones, y de buenas a primeras, cuando eres descubierto, simplemente las devuelve. Yo creo que ese tipo de doble estándar y son problemas que tenemos dentro de la democracia estadounidense, a la cual hay que llamar la atención, y un problema que tú
apropiadamente señala es este tipo de complicidad a veces de los medios públicos, como dices tú en el caso del Miami Herald, que ha sido reportado en el Naked Politics blog, y que el periódico no cubre. Yo creo que esto es un problema muy serio. Y segundo, el daño que eso causa al prestigio de Estados Unidos, a la posibilidad de tener una política exterior mucho más articulada, tener a este señor de presidente del Comité de Relaciones Exteriores. Pero déjame agregarte algo. Por una política de guerra contra Irán, saboteando la política del presidente basada en un diálogo. Hay dos artículos que han salido en Foreign Policy, uno de ellos, y otro en The Atlantic. En un caso se ilustra de la manera en la cual el senador Menéndez ha saboteado varios elementos de la política del presidente. Incluso se sugiere la idea de que el presidente haga algo en el área de Cuba, primero porque es mejor para la política exterior norteamericana, y segundo para poner al senador Menéndez en su lugar, que él se supone que sea un senador demócrata, y se supone que vele por los intereses nacionales de los Estados Unidos, y no por los intereses de grupos parroquiales que lo están alentando a hacer cosas que están en contradicción con la política norteamericana. Y en el caso de la revista The Atlantic hay dos columnas del periodista judío norteamericano Peter Bernhardt, en el cual apunta cómo estas personas que están saboteando la política del presidente hacia Irán están abogando ya desde antes como que hay una sola solución, que es entrar en una guerra con Irán, algo que el propio secretario de Defensa Bob Gates en sus memorias que acaba de publicar dice que todo el que hable de meter a tropas norteamericanas en una acción militar de gran escala en el Medio Oriente debe ser analizado sobre su salud mental inmediatamente. Déjame puntualizar algo, y yo me hago responsable por el adjetivo calificativo que uso con el senador Bob Menéndez. Este mafioso, este senador mafioso, que realmente es un bochorno para la política norteamericana, debería estar en cualquier parte menos en el Senado de los Estados Unidos. Pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y hay un viejo refrán en Cuba que dice que tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le aguanta la pata. Bueno, el que le aguanta la pata al senador Bob Menéndez se llama Harry Reid, que es el líder demócrata del Senado. Y Harry Reid y una Casa Blanca que además se muestra endeble frente al Senado porque lo necesita para determinados proyectos de ley, no acaba de ubicar tanto a Menéndez y a Harry Reid en su lugar, porque quien está realmente protegiendo y utilizando influencia para proteger a Menéndez es el líder del Senado, Harry Reid. Pero Menéndez, todo lo que está haciendo, incluso ayer salió una declaración que tendría que estar en primera plana. La vocera del mafioso senador Bob Menéndez, su vocera reconoció, es un reconocimiento tácito de la oficina del senador, que el senador Menéndez sí utilizó su influencia para proteger a los banqueros Isaías que viven aquí en Cocoplón. Para los que no viven en Miami, Cocoplón es el lugar donde viven los multimillonarios, pero los los putrimillonarios, y su vocera reconoce que sí. No habla de que recibió después contribuciones monetarias por eso. Todo esto es ilegal. Menéndez pudiera y debería ir preso y ser enjuiciado porque está cometiendo delitos desde su cargo de influencia. Su vocera reconoce que sí, que ayudó a estos delincuentes que deben ser extraditados a Ecuador a rendir a la justicia ecuatoriana por las alegaciones y acusaciones que tienen, pero Menéndez los ha protegido, y a Menéndez lo protege Harry Reid. Quería puntualizar eso. Yo creo que en el caso de los hermanos Isaías también tenemos otra cosa más. Esto se suma a la lista. Esto, te digo, como me recuerdo mucho de esa canción, desde entonces no ha parado de llover. La lista de acciones cuestionables, francamente contrarias a la justicia, violación, de obstrucción de justicia, porque cuando
se dice que la oficina del senador Mon Menéndez contactó al FBI para influir en representación de Melgen sobre la investigación que el FBI tenía por excesos de cargos al Medicare por 9 millones, estamos hablando de 9 millones de dólares cargados al Medicare por la oficina del señor Melgen por supuestos tratamientos oftalmológicos. Cuando un senador se dedica a entrar en una investigación que se debe hacer por la agencia federal apropiada, ¿qué rol? Si tú quieres me aclaras, y los oyentes deben preguntarse, ¿qué rol le corresponde a un senador en relación a una investigación sobre fraude al Medicare por 9 millones en el cual está envuelto un amigo de él? Eso no le corresponde en ningún lugar. ¿Para qué tiene que la oficina de ese senador? Y tanto en ese caso, Arturo, y tanto en ese caso como en el de los Isaías, está ahora además siempre aparece donaciones extraordinarias de dinero al senador Mon Menéndez. O sea, este hombre lo que está es vendiendo su influencia. Mira, el senador Mon Menéndez no tenía una campaña difícil ahora en el 2012. No tenía una campaña difícil, pero para tener ese peto de dinero acuden a lo que sea. Y lo que el reporte de la WNBC es que las familias de los fugitivos, de esos hermanos Isaías, en los cuales hay planteado un pedido de extradición, y varios tribunales han fallado en contra de los mismos, no hay duda que varios familiares de esos fugitivos donaron grandes cantidades de dinero a la campaña del senador Menéndez. Y es muy difícil no conectar los puntos entre las donaciones que por una parte él recibe y la manera en que se envuelve a proteger este tipo de fugitivos y personas investigadas, no por la justicia cubana, la ecuatoriana, la venezolana. Estamos hablando, como puede ser el caso de Posada Carriles, estamos hablando de personas investigadas por las autoridades federales de los Estados Unidos. Así que yo creo que mira, lo menos que podrían hacer los medios que se respeten es un llamado a la dirección del Nuevo Herald y el Miami Herald, a la señora Miriam Márquez, que rechaza tantos artículos cuando esos artículos critican el embargo, por lo menos que sea leal a los mínimos valores norteamericanos, que ponga en primera plana lo que es un insulto hasta la ética de la comunidad cubano-americana cuando un senador procedente de aquellos que ellos se manifiestan tan orgullosos está protegiendo a criminales. Es lo menos que pueden hacer, ponerlo allí y exponer al sol esos trapos sucios. No hay mejor desinfectante que la luz. Así que saquemos todo eso para que se conozca, y a ver si queremos un poco más a este país que nos ha recibido, y evitamos que una persona que ha estado envuelto en todas estas cosas lidere el Comité de Relaciones Exteriores. Gracias, Arturo. Esa música quiere decir que se nos acabó el tiempo. Gracias por tu participación. Puedes seguirme en Twitter. Me mantengo en Twitter durante todos los días en @Edmundo García 65. @Edmundo García 65. Gracias, Arturo, por estar en La Tarde Se Mueve. Y yo regreso el próximo lunes a las 5:00 de la tarde. Muy buen fin de semana para todos. Este programa es auspiciado por Marazul, su agencia de viajes a Cuba con más de 30 años de experiencia. Este programa fue presentado por Citgo Petroleum Corporation. Citgo, energía latina, energía solidaria.